Un saludo cordial para quienes ven este video. Hoy les presentaré un análisis sobre una sentencia relacionada con contratos. Comenzando con mi análisis, considero de gran importancia el que se explique un poco las circunstancias en las que se dieron la controversia que da lugar a este caso. Lo que ocurrió en esta controversia fue que una parte conformada por doña Noemí Cuevas y otra parte formada por una sociedad de responsabilidad limitada que tenía una escuela especial de lenguaje, celebraron dos contratos respecto a un inmueble, el cual sería ocupado entonces para esta escuela especial de lenguaje. En primer lugar, celebraron un contrato de arrendamiento, donde estipularon las respectivas cláusulas y hasta ese momento estaba todo bien. El problema fue que un mes después de haber celebrado ese contrato de arrendamiento, las partes celebraron un nuevo contrato que consistía en un contrato de comodato, el cual iba a servir para que la escuela utilizara el inmueble, mientras que doña Noemí se hacía cargo de arreglar el lugar para que éste pudiera ser utilizado de la manera que estaba estipulada en el contrato de arrendamiento que se habría celebrado con anterioridad. Ahora bien, el hecho que da lugar entonces a la controversia fue que al parecer este contrato de comodato no fue terminado de la manera correcta, lo que se sumó a que luego de unos meses la escuela empezó a hacer uso del inmueble una vez que los arreglos que justificaban en este caso la existencia del comodato ya habían terminado, y por lo tanto doña Noemí comenzó entonces a cobrar la renta que se habría estipulado en un principio en el contrato de arrendamiento. Ante estos cobros, los administradores de la escuela, si bien consintieron con hacer entonces los pagos, estos en la realidad nunca se efectuaron, lo que terminó generando entonces que doña Noemí demandara para que se le restituyera su inmueble y además se le pagaran las rentas adeudadas. Y lo anterior no tuvo en realidad un desenlace muy bueno para doña Noemí, ya que en este caso la demanda fue rechazada por el tribunal en primera instancia, ya que se estimó que el contrato que prevalecía en ese caso era el comodato, ya que este habría sido celebrado con posterioridad al arrendamiento, y por lo tanto la celebración del comodato daría término, según el tribunal, al arrendamiento. No contenta con esta decisión, doña Noemí decidió apelar mediante un recurso de casación en el fondo, solicitando que la relación contractual de ambas partes fuera analizada en razón del artículo 1560 del Código Civil, según el cual se debe estar más a la voluntad de las partes que a lo literal de las palabras, y además acompañó documentos electrónicos que consistían en mensajes de texto, los cuales daban cuenta de cómo incluso la escuela especial, después de haber celebrado el comodato, consintió en muchas ocasiones al pago de esa renta para ocupar el inmueble, lo cual es un elemento esencial de un arrendamiento y no así de un comodato. Finalmente, la Corte Suprema aceptó el recurso de casación y decidió que en la realidad el contrato que predominaba, dadas las características de la relación contractual de ambas partes, en este caso, correspondía más bien a un arrendamiento y no un comodato, sentenciando así a la escuela especial entonces a restituir el inmueble y además al pago de las rentas a contar desde el momento en que el inmueble se pudo utilizar conforme al uso que se había especificado en el contrato de arrendamiento que se habría celebrado en un principio. Ahora bien, presentaré un análisis y una opinión personal respecto al caso presentado. Para comenzar el análisis debemos entender que el comodato es definido como el contrato en que una de las partes entrega a otra gratuitamente una especie de mueble o raíz, para que haga uso de ella y con el cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Entendiendo lo anterior, podemos deducir que de esta relación contractual es probable que en algún momento sí se haya estado en presencia de un contrato de comodato de forma efectiva, ya que éste presentaba todos los elementos mencionados en la definición del mismo. Pero el problema se da en que éste, en principio, debería haber durado solo durante el periodo en que el inmueble se ponía a punto para que la escuela hiciera uso del recinto de la forma que se habría pactado en el contrato de arrendamiento. El problema se da básicamente en que, por lógica, si celebramos un contrato de comodato, luego de haber celebrado uno de arrendamiento, versando ambos sobre el mismo inmueble, se da un conflicto en cuanto estos contratos, por sus características, son claramente incompatibles y por lo tanto, en teoría, no podrían estar vigentes ambos. Todo esto dado que el comodato como contrato, si bien coincide con el de arrendamiento, en que ambos son contratos reales y de mera tenencia, se diferencian totalmente en cuanto el comodato es gratuito, ya que solamente reportaría utilidad para una de las partes, cosa que deja de ocurrir en el momento en que doña Noemí empieza a solicitar el pago de la renta, ya que ahí ella obtendría dinero a cambio de entregar la mera tenencia de su inmueble y por lo tanto pasaría a ser considerado entonces un contrato oneroso, lo cual es característico de un contrato de arrendamiento y no uno de comodato.
Y además es importante considerar que también se diferenciaría el comodato del arrendamiento debido al carácter unilateral del comodato, ya que en principio solo engendra la obligación para una parte de restituir la especie entregada, cosa que no ocurre en el contrato de arrendamiento en cuanto el arrendador también debe cumplir con ciertas obligaciones. Considero que el actuar correcto para las partes habría sido dar término correctamente al contrato de comodato y así celebrar un nuevo contrato de arrendamiento que contuviera las mismas condiciones que el celebrado en un principio. Esto con el fin de dejar en claro las obligaciones de cada una de las partes y que de esta forma quienes administraban la Escuela Especial de Lenguaje se hubieran hecho cargo de pagar las rentas de manera efectiva a doña Noemí y así haber podido entonces evitar esta controversia. A modo de opinión personal sobre el caso analizado, me llamó mucho la atención la decisión del tribunal en primera instancia al rechazar la demanda de doña Noemí, ya que si bien era evidente que el contrato de comodato era el que se había celebrado de forma más reciente, en realidad, en la relación contractual de las partes, ambas consentían en el pago de una renta, y aquello entonces daba para entender que estábamos frente a un contrato de arrendamiento y no uno de comodato. Y por otro lado, el hecho de que el comodato solamente era con el fin de que se hicieran los arreglos correspondientes, para que luego entonces operara con total normalidad el contrato de arrendamiento que se había celebrado en primer lugar, solo aclara aún más entonces el hecho de que las partes querían celebrar de forma efectiva un arrendamiento y no un comodato. Es por lo anterior que me cuesta entender cómo es que en primera instancia el tribunal encargado de decidir respecto a esta situación optó por rechazar entonces la demanda de doña Noemí, entendiendo que lo que prevalecía era el comodato y no el arrendamiento, producto de la fecha en que ambos se celebraron. Debido a lo anterior, me hace mucho más sentido la decisión de la Corte Suprema, ya que una vez analizados los documentos electrónicos entregados por la parte demandante, doña Noemí, es clara la intención de ambas partes en mantener un contrato de arrendamiento y no así uno de comodato. Finalmente me gustaría concluir además con la importancia que es saber reconocer bien los elementos y características de los contratos, ya que el poder identificar bien aquellos elementos puede dar lugar a evitar controversias como estas, las cuales además son bastante engorrosas si para lograr una decisión favorable hay que recurrir a recursos de casación, ya sea en la forma o en el fondo. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención.